Buenos días a todos y muchas gracias por estar acá y muchas gracias a Jorge y a todo el equipo del Plan Estratégico por la invitación, que además es una entidad que conozco y quiero mucho. Mi presentación de hoy va a ser sobre una innovación en la práctica de gobierno que adoptó la Ciudad de Buenos Aires en este mandato, que nos parece interesante quizás para replicar en otras ciudades que puedan tener interés en el mismo propósito que persiguió la ciudad al establecer esta innovación. Hay un contexto, digamos, mundial, aquí hay algunos datos latinoamericanos, pero claramente hay varias experiencias recientes a nivel de otras regiones que nos sugieren el mismo fenómeno, de crisis en la confianza de los gobiernos y de los partidos políticos, crisis en el valor de la palabra de esos gobiernos, crisis en la confianza de que los partidos vayan a cumplir lo que prometieron en las campañas electorales, y la verdad que estamos viendo en elecciones en todo el mundo el ascenso de liderazgos que de una u otra forma cuestionan o desafían a las instituciones democráticas establecidas, ¿no? Y ante este desafío, digamos, que ponen en cuestión la fortaleza de la democracia, la capacidad de los gobiernos, hay algunas experiencias internacionales que han respondido con un mecanismo similar, aunque con algunas diferencias, a lo que hoy voy a presentar para la Ciudad de Buenos Aires, que es la idea de establecer ciertos objetivos con metas precisas, cuantificables, prioritarios para la gestión de gobierno. Es una respuesta que se ha dado ante este fenómeno a nivel nacional, subnacional, en distintas regiones, en gobiernos de distinto signo ideológico, y que en algunos casos ha tenido resultados bastante interesantes, ¿no? Si uno toma casos como el del Reino Unido, en el cual la fijación de metas muy específicas, muy claras, en materia de mejora del desempeño educativo, mejora de atención en los hospitales, se correspondieron después en la gestión de gobierno con efectivamente mejoras marcadas y de cumplimiento de esas metas en ambos casos. A nivel latinoamericano, un caso interesante, menos conocido en Argentina, pero muy estudiado internacionalmente, es el estado de Pernambuco, en Brasil. Quizás poco conocido, pero son 10 millones de habitantes, como en Brasil todo es a lo grande. Su capital era la capital más violenta de todos los estados brasileños. Se fijaron metas muy claras de reducción del delito, las hicieron públicas, involucraron a todas las áreas de gobierno y a la ciudadanía en el cumplimiento de esas metas. Al cabo de 5 años habían bajado de ser la capital más violenta de todos los estados brasileños a estar en la media del país. Adoptaron una estrategia similar en el segundo mandato del gobernador para la educación y pasaron de estar en el puesto 20 entre los 27 estados en desempeño educativo en las pruebas estandarizadas al puesto 4, ¿no? Si alguien vio la serie The Wire en HBO, el alcalde de Baltimore, que hace unas sesiones de planificación y seguimiento muy intensas con su policía, está inspirado en un caso real y también un caso real en el cual la fijación de metas públicas se correspondió con mejoras muy significativas en la prestación de servicios y por lo tanto en la confianza de los vecinos de esa ciudad con sus autoridades, porque tomaron un compromiso, lo hicieron público y después respetaron su palabra. Hay otra serie de casos en la región y en otros países, no siempre igual de exitosos, pero es una posible respuesta en distintos niveles de gobierno a este fenómeno, a este desafío. La Ciudad de Buenos Aires ya tenía, desde el mandato anterior, un modelo de gestión, de planificación y de seguimiento probado, exitoso, me animo a decir, consistente en definir un plan de gobierno, definir metas, definir planes operativos anuales. En el 2016 este modelo de gestión tuvo algunas innovaciones, ejercicios como el de mentes creativas que sirvieron para, digamos, traer nuevas ideas a la gestión de gobierno, que definió un propósito, que definió, digamos, un plan a 2019 y cuyo avance es luego monitoreado de forma periódica, constante, sistemática, disciplinada, en reuniones de seguimiento. Reuniones de seguimiento que sirven para revisar los avances en torno a esas metas, tomar decisiones, corregir cuando hay que corregir algo, ajustar desvíos y después, a su vez, digamos, dar seguimiento a esos nuevos acuerdos que se toman en esa decisión. Este modelo de la ciudad, con las innovaciones que se introdujeron, las mejoras que se introdujeron en esta nueva gestión, ya venía del periodo anterior y me parece que explica en alguna medida el éxito que la ciudad ya había demostrado en cumplir lo que se proponía, que las obras se terminaran a tiempo, etc.
La innovación introducida en este mandato, la innovación principal es que parte de este plan de gobierno se transforma en lo que llamamos un compromiso público de gobierno. Algunas metas de alta prioridad son enunciadas públicamente con indicadores precisos, cuantificables, medibles, con un plazo de cumplimiento, con una trayectoria para lograrlos. Y eso sirve, digamos, por un lado para contribuir a fortalecer este vínculo de confianza con la ciudadanía, porque les decimos lo que vamos a hacer, les decimos en el camino cómo estamos cumpliendo o a veces no cumpliendo en esa dirección, rendimos cuentas, explicamos, y eso contribuye a ese objetivo primario que les mencionaba antes de cimentar la confianza de la ciudadanía. También sirve para involucrar a los ciudadanos, porque algunos de los objetivos que nos proponemos como gobierno no dependen solo de acciones del gobierno, ¿no? Si uno quiere mejorar el desempeño de los chicos en la escuela, si uno quiere mejorar la seguridad vial, si uno quiere aumentar el número de consultas pediátricas, hay una serie de objetivos que no dependen solo de acciones del gobierno, sino también de comportamientos de los propios vecinos, de las familias, de las empresas en algunos casos. Y la mejor forma de involucrarlos en ese cumplimiento es hacerle públicas las metas, las prioridades, lo que queremos hacer. Digamos, si no se enteran de lo que queremos hacer es muy difícil involucrarlos, ¿no? Entonces, un segundo propósito de este ejercicio es involucrar a los ciudadanos en estos objetivos que requieren co-creación. Pero a la vez internamente, digamos, el hecho de que ya existiera un plan de gobierno, pero algunas de estas metas ahora sean públicas, sean un compromiso que adoptó el jefe de gobierno ante la ciudadanía, sirven como un refuerzo adicional para alinear, movilizar a toda la maquinaria del gobierno, a toda la administración pública, digamos, de las altas autoridades hasta los empleados de base, en el cumplimiento de esas metas, ¿no? Es una presión extra que nos autofijamos, que nos ponemos nosotros mismos para cumplir con los vecinos. En segundo lugar, porque refuerza una orientación de lograr resultados, de que no estamos aquí simplemente para respetar procesos formales, sino que estamos acá para entregar mejores servicios, mejores resultados a la ciudadanía y construir junto a ellos esos mejores resultados. Y finalmente este foco en que, digamos, las metas sean precisas, cuantificables, medibles, es lo que nos permite saber si estamos teniendo éxito o no. Es incontrastable si estamos cumpliendo o no. Mientras que metas más genéricas, vagas, dejan cierto margen, digamos, cierta ambigüedad sobre si la estamos cumpliendo o no. La idea de fijarnos metas muy precisas tiene que ver con saber si estamos cumpliendo incontrastablemente y fomentar una cultura de políticas basadas en evidencia, de que no nos fijamos objetivos tan genéricos que es muy difícil saber qué contribuye a cumplirlos, sino que fijamos metas cuantitativas y a la vez identificamos qué programas, qué políticas contribuyen a lograrlas, qué efectos están teniendo, y así retroalimentamos la toma de decisiones, no solo basado en la intuición, el instinto, que son obviamente irreemplazables en la gestión de gobierno, pero sino también en un uso muy sistemático y continuo de evidencia, de datos, de información más objetiva para saber cómo vamos. Obviamente, y voy a llegar en un momento de la presentación a esto, yo dije, estos son varas que nos pusimos a nosotros mismos y que implican cierto riesgo, ¿no? En la forma tradicional de gestión, uno trata de evitar las metas muy precisas, sobre todo si van acompañadas de un plazo, porque hay un riesgo eventualmente de incumplimiento, ¿no? Y ese es un riesgo que está sopesado en este ejercicio y sobre el que voy a volver más adelante, y me imagino a muchos de ustedes que tienen responsabilidades también de gestión, es algo que les interesa. Ahora les voy a contar un poco cómo llegamos a estos compromisos de gobierno. Cuando asumió el jefe de gobierno y nos dio esta tarea, empezamos un trabajo de identificación de posibles, digamos, candidatos a compromisos de gobierno, ¿no? Y para eso teníamos básicamente tres fuentes principales. La primera, lo que el jefe de gobierno había dicho en su campaña electoral, donde había identificado ciertas prioridades, ciertos objetivos. Obviamente en las campañas electorales no siempre tienen el nivel de precisión en sus indicadores medibles y cuantificables, a veces los objetivos son más genéricos, pero teníamos por lo menos una guía bastante clara de orientaciones estratégicas que Horacio Rodríguez Larreta había definido en la campaña. En segundo lugar, él había identificado lo que acá llamamos 4 ejes de gobierno, que son 4 conceptos fundamentales que quería dejar como legado de su gestión, como marcas distintivas de su gestión, que tienen que ver con construir una ciudad a escala humana, una ciudad integrada socialmente, una ciudad que apuesta a la creatividad, a la innovación
y que hace todo eso para que sea una ciudad con mejor convivencia y con mejor disfrute, sobre todo en el espacio público. ¿No? Entonces teníamos estos atributos distintivos del gobierno, estos ejes de gobierno que el jefe de gobierno había planteado para su gestión, y teníamos a su vez del ejercicio de planificación que les mencionaba antes, una serie de propuestas de los propios ministerios en las que ya habían venido trabajando durante la transición y en las primeras semanas de gobierno, que nos servían para también nutrir como posibles candidatos a compromisos este ejercicio. Lo que teníamos claro es que queríamos salir con un set, digamos, de compromisos públicos que reflejaran objetivos prioritarios de gobierno, como les decía antes, con metas incuestionablemente precisas, con plazos de cumplimiento, y que en su conjunto, que no fueran simplemente un listado, digamos, heterogéneo de ambiciones, sino que en su conjunto expresaran o tradujeran una visión y un legado de la gestión de gobierno. Esto era, digamos, los insumos que teníamos y lo que nos proponíamos terminar. Acá teníamos una tensión entre hacer un ejercicio súper riguroso, con estándares académicos, si se quiere, digamos, que hubiera requerido quizás meses de trabajo, y un desafío urgente de hacer el anuncio de los compromisos públicos en un momento bastante inicial de la gestión de gobierno, porque teníamos claro que si nos tomábamos un año para esto, la gestión iba hacia otro lado, digamos, que para que esto realmente cumpliera los propósitos que mencionábamos antes había que hacerlo más o menos temprano en la gestión, aún sabiendo que quizás no toda la información, no toda la evidencia estaba disponible en ese momento, pero sopesamos, digamos, esa tensión y entendimos que era, digamos, preferente hacer un ejercicio más o menos rápido. Ese set de 80 candidatos a compromisos lo pasamos por una matriz que desarrollamos, digamos, no sé si estábamos inventando la pólvora, pero es lo que se nos ocurrió que podía servir para sopesar estos candidatos a compromisos, que tenía que ver con ponderar su impacto potencial y su factibilidad. El impacto medido en términos de la transformación real que el cumplimiento de estos compromisos lograría para los vecinos de Buenos Aires y también su nivel de valoración de ese cumplimiento, digamos, en términos de estado de opinión pública. Y factibilidad, digamos, medido principalmente en términos de dos indicadores. Primero, cuánto controlamos lo que llamamos la cadena de cumplimiento, es decir, cuánto del cumplimiento de esta meta depende de acciones de gobierno versus acciones que tienen que tomar otros actores, ¿no? Un compromiso de producto, vamos a construir tales obras, tales escuelas, etcétera, es algo que está, si existen los recursos, mayormente bajo el control del gobierno, mientras que un compromiso de resultado, de impacto, como mejorar el desempeño de los chicos en las pruebas de matemática, depende no solo de cosas que haga el gobierno en términos de política educativa, sino también cosas que sucedan en los hogares, en la cabeza de los chicos. Por lo tanto, el control que tenemos sobre los distintos tipos de compromisos es variable. Y obviamente, digamos, queremos tomar compromisos ambiciosos, pero a la vez queremos compromisos cumplibles. Y un segundo indicador de factibilidad tiene que ver con los recursos necesarios. Claro, digamos, suponiendo recursos ilimitados, casi todo es cumplible a la larga, pero digamos, sopesábamos la restricción presupuestaria en el ejercicio. Y más allá de estos dos criterios generales, digamos, que nos permitieron hacer un primer ranking de los posibles compromisos, incluimos algunos criterios más generales. En primer lugar, tratar de balancear los distintos ejes de gobierno y las distintas áreas de política pública, digamos, no dejar un área de política pública prioritaria para el gobierno afuera, no concentrarnos todos en alguna y dejar otras afuera. A la vez una cuestión de horizonte temporal, digamos, obviamente cuanto más transformadores los compromisos que nos fijamos requieren como mínimo todo el mandato, pero teníamos claro que para que el ejercicio se mantuviera vivo, quizás era conveniente fijarnos algunos compromisos a 1 año o 2 años y de esa forma poder ir renovando, digamos, la agenda. Y finalmente, digamos, más allá de nuestro ejercicio muy responsable de sopesar la factibilidad, quizás en algunos compromisos, en algunos temas que son de altísima prioridad para el gobierno, ser un poco más audaces de lo que esta prudencia sugeriría, digamos, y fijarnos esa meta sabiendo que es una meta muy difícil de cumplir, pero usándola como excusa, digamos, para orientar la gestión en ese rumbo, ¿no? Digo, al fin de cuentas, la meta en sí quizás no es lo importante, sino, digamos, la transformación que uno puede producir en la gestión en pos del cumplimiento de esa meta. Entonces, en algunos casos sopesamos este factor de la audacia. En la definición específica de las metas, digamos, de nuevo, y teniendo en cuenta que fue un proceso que hicimos en 2 meses y con la información disponible, lo que tratamos de hacer fue encontrar un equilibrio
entre metas súper interesantes, pero incumplibles, digamos, y otras que son tan conservadoras que simplemente significarían el mantenimiento del statu quo o una mejora demasiado leve, pero no transformadora, digamos, como la que aspirábamos. El desafío era encontrar ese equilibrio entre la audacia y la factibilidad. Y a la vez no queríamos simplemente tener una meta final, ¿no? Porque ¿cómo sabemos en el medio si estamos en pos de cumplir o no? Y para eso queríamos que cada compromiso tuviera lo que llamamos estas trayectorias de cumplimiento. Y no queríamos simplemente la salida fácil de la línea recta, decir, bueno, hoy estoy en A, voy a estar en A más 10, trazo una línea recta. Queríamos un ejercicio, digamos, real de los ministerios responsables por ir identificando en cada momento cómo sus políticas y sus programas deberían ir contribuyendo al cumplimiento de esta meta, ¿no? Porque una salida fácil es, bueno, una línea recta, o la otra es, todos los efectos están en el último año, ¿no? 3 años no nos preocupemos porque al final cumplimos todo junto. No queríamos ninguna de esas dos salidas fáciles, queríamos hacer un ejercicio, como les decía, dentro de los plazos que teníamos, un poco más riguroso, justamente para después saber cómo vamos en el cumplimiento, ¿no? Y esta información está disponible en la web para cualquier vecino. Ese es un ejemplo real de uno de los compromisos que tiene que ver con la reducción del tiempo de resolución de los baches, que a la vez era un compromiso que nos daba un poco de preocupación, porque uno siempre cree que los baches, no, hasta hace 1000 años. Es difícil, ¿no? La psicología ya descubrió que es difícil para uno saber cuándo fue la primera vez que vio ese bache, ¿no? Entonces, por ahí nosotros sabemos que nuestros fiscalizadores, inspectores saben cuál fue el plazo, pero la gente cree que está hace 2 meses, ¿no? Pero bueno, tomamos el compromiso y ahí está. Y lo que hemos venido haciendo desde ese momento es un trabajo bastante intenso, como les decía, de incorporar evidencia, tanto del cumplimiento como evidencia para apoyar la mejora en ese cumplimiento, ver si hay zonas de la ciudad que estamos omitiendo. Este es un trabajo, esto si bien no es información que publicamos, es un trabajo que hacemos con datos internos de la gestión, con un software gratuito, no demanda habilidades extraordinarias, más allá de que acá lo veo a Cristian, que es el responsable, y obviamente tiene habilidades extraordinarias, pero digo, no se crean que hay que contratar una mega consultora para hacer esto. Es un software gratuito y da información bastante rica, digamos, de cómo vamos cumpliendo, dónde nos falta mejorar, si estamos realmente no solo cumpliendo la meta, sino haciéndolo en los lugares donde hace falta, donde hay demanda, donde hay necesidades. Este es un trabajo más interno, pero que nos parecía interesante comentarles qué hacemos. Y a la vez después llega el momento en el cual, para que todo esto tenga sentido, tenemos que rendir cuentas públicamente de cómo vamos, ¿no? Digamos, si tomamos compromisos públicos es para, con cierta periodicidad, decirle a los vecinos, en esto estamos cumpliendo, en esto venimos un poco demorados, y donde venimos un poco demorados es por las razones A, B y C, y estamos haciendo D, E y F para resolver esos problemas. El 22 de febrero, que se cumplió un año exacto del anuncio de los compromisos públicos, hicimos una actividad, digamos, que tuvo bastante repercusión en los medios, en el cual el jefe de gobierno presentó un balance, digamos, de cómo va el cumplimiento, con bastantes apoyos visuales en la propia transmisión, justamente para facilitarle al vecino o el que está viéndolo en un café o en un consultorio con el volumen bajo, la información de un modo muy visual, lo más claro posible, tratando de que no sea una jerga de especialistas, sino que un vecino con, digamos, nociones básicas pueda entender qué significan los datos. Y digamos, estas son algunas de las repercusiones que tuvo ese ejercicio, y después el jefe de gobierno tomó preguntas tanto de vecinos que estaban presentes en el salón, digamos, fue acá abajo en Uspallata, como otras que llegaron por redes sociales, y la verdad en varios casos su apuesta en todo momento fue a ser franco, sincero, y donde se encontraron dificultades, donde algún compromiso no se cumplió del todo, como la frecuencia del subte en algunas líneas, explicar las razones y explicar qué está haciendo el gobierno para cumplirlas. Bueno. Además de estas actividades, digamos, puntuales un poco más grandes en términos de la presencia del jefe de gobierno y de repercusión en los medios, tratamos también de bajar bastante al territorio en distintas actividades la información de los compromisos, que no parezca una cosa demasiado abstracta y lejana, sino que cada vecino entienda cómo directamente en su barrio, en su manzana, esto, digamos, le puede mejorar la vida. Nos parece importante justamente porque si el propósito de los compromisos es que los vecinos los conozcan, los crean y demás,
no quedarnos en enunciaciones generales, sino en tratar de llevarlos a las realidades de cada barrio y en cómo impactan en cada barrio. Obviamente en el tiempo actual con muchísima presencia en las redes sociales, la presencia del jefe de gobierno, del vicejefe, de los ministros, los canales institucionales, invitando también a los vecinos a que nos den su retroalimentación o su feedback por estas vías. Perdón. Y con lo que es el canal principal a nuestro juicio en términos del especialista o del que quiere realmente conocer a fondo los datos y cómo vamos, que es la página web buenosaires.gov.ar/compromisos, en el cual están presentados todos los compromisos de gobierno. Uno los puede encontrar por orden alfabético, pero también por grado de avance en el cumplimiento. Tenemos una métrica, digamos, sintética de avance en cada uno, por el año en el que se prevé cumplirlos, por el eje o área temática a la cual pertenece, digamos, si uno tiene más interés en integración social o en escala humana, etc. De una forma, de nuevo, bastante visual, bastante amigable. La idea no es que sea un tablero de control para tecnócratas expertos, sino que, digamos, un vecino interesado, un medio de prensa, una ONG, etc., puedan acceder y encontrar la información. Digamos, después de que uno ordena, puede meterse en alguno, el compromiso de que todas las cuadras de la ciudad tengan iluminación LED. Y después al interior de cada página, digamos, las páginas internas de cada compromiso, con estos datos que le decía, la trayectoria prevista, que es la línea gris, lo que de entrada le dijimos al vecino, así vamos a estar en cada mes o en cada trimestre, dependiendo de la periodicidad. Y luego la barra de color en cómo estamos efectivamente cumpliendo, digamos, con esa trayectoria. Digamos, y esto obviamente es una presión muy grande que nos ponemos como gobierno, porque no es solo a 2019 vamos a lograr esto, sino que, digamos, en cada momento un vecino puede evaluar cómo vamos. Tenemos alguna en la cual las barras, de hecho, divergen un poco más, pero no la puse. La pueden encontrar en la web, pero antes hay que buscar a todos los compromisos. Y tenemos muchas otras en las cuales el avance real va mejor de la trayectoria, así que en términos generales, digamos, esto nos indica que las metas eran sensatas, digamos, no fuimos ni demasiado conservadores para estar sobrecumpliendo todo, ni demasiado ambiciosos para estar por debajo de la línea, digamos, en todo. Tenemos un equilibrio que me parece bastante lógico en el conjunto de compromisos. La web no solo tiene la información, digamos, dura, sino que hay algo de información adicional de cómo estamos logrando, digamos, ese avance, tanto con texto como con videos, con las formas más amigables que vamos encontrando para transmitir la información, con mapas de nuevo para que el vecino de cada barrio sepa esto cómo está impactando en su realidad local. Y la verdad que la página la vamos mejorando continuamente con ideas nuevas, cualquier feedback que tengan muy bienvenido, pues la verdad lo que tratamos es realmente de cumplir con esto que dijimos, de que la información esté disponible y sea creíble y sea accesible. Obviamente, como les decía antes, todo esto tiene una contrapartida, que es qué pasa si no cumplís, o si el cumplimiento es parcial, o si aún cuando cumplís, en la percepción a veces del vecino parece que no estuvieras cumpliendo. Bueno, a veces salen notas en los diarios, pasa. Pero lo que hemos recogido de experiencia en este año es que es más la valoración, digamos, de los periodistas especializados en ciudad, por ejemplo, de que uno haga este ejercicio, se fije una meta, la haga pública, comparta la información, explique, muestre cuando hay dificultades y no las esconda, y la verdad que las notas en general reflejan eso, que la contracara de a veces no cumplir. Digamos, para que todo este ejercicio sea creíble y funcione, a veces no cumplís y a veces tenés que explicar y a veces pasa esto, pero si todo estuviera maravilloso, cumplieras todo al 100%, la verdad que nadie creería en la utilidad de esto, ¿no? Por lo tanto, digamos, somos plenamente conscientes del componente político y de los trade-offs políticos que hay involucrados, pero nuestra experiencia de este año, así como, digamos, nos encantaría que todos los vecinos de la ciudad conozcan los compromisos y sabemos que falta mucho para eso, nuestra experiencia de este año en esta materia nos indica que, bueno, hay días que sale un título malo. En el balance global, digamos, es mucha más la valoración de que estemos haciendo el ejercicio y las notas reflejan eso, que la contrapartida de a veces no cumplir en algo que uno se comprometió. Y de hecho lo que está empezando a pasar y la verdad que nos alienta en este camino es ver algunos otros gobiernos locales. Este es un ejemplo de Pilar que hace un par de semanas, por eso es muy reciente,
anunció compromiso de gobierno y con una metodología y una lógica bastante similar a lo de la ciudad. Y sabemos que hay otros gobiernos locales, provinciales y municipales que nos han estado contactando, consultando, incluso a veces cuando no es con la terminología de compromiso, vemos que se empieza a instalar mucho más esto de definir metas muy precisas. Estamos construyendo, escuelas en general, tantas escuelas y en tal plazo, digamos. Nos parece que esto es algo que está pasando en muchos gobiernos, como mínimo subnacionales de la Argentina, y creo que es una buena señal de que es algo que está generando interés. Y dado que el tema de este curso es sobre la institucionalidad metropolitana, yo creo que eventualmente, y obviamente es un camino más complejo porque requiere, digamos, justamente el desarrollo de esa institucionalidad, pero eventualmente que lleguemos en el AMBA y en otras áreas metropolitanas a tomar algunos compromisos de carácter metropolitano. Nosotros, digamos, tenemos algunos compromisos vinculados al Metrobús y efectivamente, digamos, hay metas que tocan al área metropolitana, pero creo que hay un montón de temas que nos hubiera encantado cubrir en la agenda de compromisos, pero que por razones obviamente de que la ciudad no controla lo que sucede más allá de sus fronteras, no los podíamos incluir. Y nos parece que como idea, como desafío, a medida que se avanza en la construcción de una institucionalidad metropolitana, tener en claro que hay un norte, un horizonte, que es tomemos objetivos compartidos, definamos metas, porque a nosotros, al menos en la ciudad, la experiencia nos está diciendo que ayuda a movilizar el gobierno detrás de esas metas. Es difícil siempre el contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con el cumplimiento de tales metas si no lo definíamos como compromiso? ¿No? Es la gran pregunta y no es fácil estimar eso, pero nosotros hacemos un trabajo bastante sistemático de tratar de medir eso, trayendo observadores externos, universidades, que vayan a hacer entrevistas a los ministerios que efectivamente entregan, digamos, las políticas públicas, las ejecutan, y el feedback que tenemos es que hacer algo como un compromiso público ayudó al cumplimiento, ¿no? Lo que en otros casos quizás es, bueno, reprogramemos la meta, no es tan grave. Cuando es un compromiso público, todo el mundo sabe que la palabra del jefe de gobierno está empeñada y por lo tanto hay que triplicar el esfuerzo para cumplirlo. Y si bien, como les decía, es difícil decirles académicamente el impacto fue tal, nosotros en las metas que definimos como compromisos y con estas observaciones externas, trayendo académicos y de la forma que encontramos, vamos encontrando que hay un efecto real. Así que nada, espero que sea de interés y abierto a todas las preguntas. Gracias. Bueno, repito mi nombre, Diana Berengue. Yo, en parte, primero, por supuesto que agradecer porque la ciudad ha ido sufriendo cambios, pero en ese agradecimiento también está el hecho de que son 3 gestiones de gobierno. Si bien soy consciente, porque aparte lo puedo vivir hace 1 año y medio casi diariamente, de que muy a pesar de 3 gestiones, las instituciones propias del gobierno todavía no tienen en su interior a la gente como con ese alineamiento o entusiasmo que uno esperaría para los cambios, ¿no es cierto? Entonces todo se hace más lento también desde la propia institucionalidad. Pero por el otro lado, espero ver la ciudad más limpia y no la veo más limpia. Entonces te encontrás con que pasás por esquinas y por esquinas céntricas, y es cierto, yo voy levantando bolsas porque a veces verla la misma gente sigue tirando. O esperar el compromiso de que a la salida de los subtes mínimamente o las entradas de los subtes la misma empresa o alguien colabore porque la mugre o la suciedad. O cuando se hace una obra, en la supervisación de la obra, que la obra no esté tapando desagües fluviales. Entonces, a veces uno no quiere hablar porque dice, uy, la verdad que por ahí converso algo que es desde una opinión de decir, bueno, a ver qué ponemos cada uno para que mejore. Pero no desde una crítica de decir, está todo mal. No, es el hecho de decir, bueno, si yo llegué hasta acá, tengo que ir por un poquito más. Y nos hace falta un poco de colaboración entre todos. El 147 es bárbaro, pero hay muchísima gente que ni siquiera lo usa o tiene idea de usarlo. Entonces es simplemente el rezongo en el barrio, el rezongo en el club, el rezongo en el bar, pero no levantan el teléfono, como le dije a varios, levantá el teléfono, hacé el reclamo y después contame cómo sigue.
Lo he visto y fue eficaz, lo hice por una persona que estaba rezongando porque le sacaron todos los árboles. Pero bueno, era decirte que si estaba un seguimiento o esto de tu función, que bueno, que también se recorriera un poquito más y se vieran más o se pusiera el ojo en las obras también, un poquito más, para que fuera un complemento de todos los factores involucrados un poco más específicos. No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Reacciono con tres cosas. La primera, vos decís, son 3 gestiones. Sin duda nosotros acá destacamos que algunas cosas las podemos hacer porque ya hay un modelo de gestión, de planificación y seguimiento muy arraigado en la propia dinámica de funcionamiento y eso es vital, digo. En segundo lugar, bajar esta idea de cumplir resultados y cumplir metas a todas las áreas de gobierno y al conjunto de la administración pública es difícil. Nosotros hacemos un trabajo de difusión interna bastante grande. Irán a cualquier oficina pública, van a ver un banner que dice compromiso de gobierno, está listado. Mandamos mails, hicimos una encuesta a empleados de gobierno sobre el nivel de conocimiento de los compromisos. Nos dio mucho más alto de lo que nosotros creemos que es en realidad. Creemos que hay gente que respondió, sí, los conozco. Estamos pensando en algún mecanismo un poco más indirecto. No ser tan obvio decir, conocé los compromisos y te van a decir todos que sí. Pero sí, hacemos un esfuerzo de que esto no quede solo al nivel de altas autoridades, sino porque la verdad que el cumplimiento de los objetivos depende de que todos contribuyan. Y el tercer punto, estoy súper de acuerdo, creo que el gobierno tiene una política de escucha activa y diálogo con los vecinos, como yo no vi en ningún otro gobierno, no solo en la Argentina, digo, que el jefe de gobierno de una ciudad de 3 millones de habitantes destine 3 o 4 días por semana a reuniones con vecinos abiertas, le preguntan cualquier cosa, el vicejefe lo mismo, varios ministros, las comisarías abiertas ahora. La verdad que es genuino esto de pensar que los problemas los conocen mejor los que viven todos los días en la ciudad y que hay que escucharlos directamente, con pocas mediaciones, y es un esfuerzo que el gobierno hace, que obviamente nunca terminás de cumplir, pero que como gobierno nos lo tomamos muy en serio. La semana que viene creo que nos toca, no sé, no me acuerdo en qué barrio, ir a escuchar a los... Sí. Sí. Sabemos que hay un sesgo de las reuniones de vecinos, de los timbreos, el que está en su casa a media tarde no es necesariamente el vecino promedio. Buscamos siempre opciones, pero la verdad que es algo que el gobierno se toma muy en serio. Hola, te quería preguntar en cuanto a los objetivos y a los indicadores, o sea, que los usamos así como indicadores, si hay un tipo de ejercicio acá o en otro lado del mundo de aumentar o inyectar, aunque sea 1 gramo de lo que sería la calidad o la complejidad del indicador. Hacer 4 escuelas más. ¿Y qué sabemos de la calidad de esas escuelas? ¿Cuánto duran? O sea, ¿hay algún tipo de ejercicio de tomar indicadores un poquito más complejos o un poquito hablar de igual de calidad? Lo mencioné muy rápido, así que gracias por la pregunta porque puedo explicarlo. Nosotros tenemos la disyuntiva de tomar algunos indicadores más de producto o en algunos casos hasta de insumo o indicadores de resultado o impacto y terminamos haciendo un mix, ¿no? Tenemos el compromiso de 30 nuevas escuelas con sala de 3 porque sabemos que la primera infancia es crítica, está súper demostrado, había una necesidad de aumentar la cobertura y es un compromiso, digamos que es más de producto si querés, y a la vez tomamos un compromiso de mejorar el desempeño en matemática de los chicos, de nuevo, porque es una habilidad para el futuro, es indiscutible que hoy la capacidad de razonamiento abstracto y demás es crítico, y sabemos que es un indicador mucho más ambicioso porque depende no solo de que vos hagas las escuelas, la política educativa, la pedagogía, etcétera, sino por ahí de fenómenos sociales que los chicos, no sé, cambiaron las relaciones sociales y hoy la jerarquía del maestro se desvirtuó. Y entonces, por lo tanto, estás entrando en un terreno más complejo, pero en algunos casos como este, que nos parecía tan importante, igual, digamos, fuimos por ese lado. Lo mismo en reciclado, digo, tenemos un compromiso de duplicar las toneladas recicladas en la ciudad, que de nuevo, uno pone puntos verdes, campaña de concientización, etcétera, pero tu control sobre esa cadena de cumplimiento llega hasta ahí, el resto dependeremos de un cambio de conducta. Lo que sí no tenemos, y es complejo, digamos, meter indicadores de calidad pura, ¿no? Digamos, yo te puedo decir, vamos a garantizar 7 consultas pediátricas en el primer año de vida, que es uno de los compromisos, ¿no? En la apuesta por la primera infancia. Nos era demasiado complejo, sobre todo para tener un indicador incontrastable de cumplimiento,
incorporar la calidad de esa atención, ¿no? Y sabemos que es un riesgo, digamos, porque en la experiencia internacional, el caso del Reino Unido que mencioné es un caso bastante típico, tenían una meta que es que nadie espere más de cierta cantidad de tiempo en la guardia de los hospitales, ¿no? Una meta muy precisa, ¿no? Y efectivamente la cumplieron, pero eventualmente se descubrió que lo que pasaba en algunos casos era que dejaban a los pacientes en las ambulancias, no los entraban a la guardia, y con eso el reloj no empezaba a correr porque el tipo no estaba en la guardia y cumplían la meta, ¿no? Y sabemos que es un riesgo, siempre que uno se fija metas hay un riesgo de esta manipulación, maquillaje, ¿no? Digamos, tratamos en todo momento, trabajando con las áreas, de que quede claro que la meta, como decía antes, es casi una excusa, ¿no? Digo, nos ponemos una meta para mejorar el servicio, para mejorar la calidad de lo que hacemos, pero no es cumplir la meta por cumplir la meta. O no es construir 30 escuelas donde no hacen falta. Digo, es cumplir la meta porque hay un propósito detrás, y si bien eso no está capturado en los indicadores, es algo que, digamos, todo el tiempo se trabaja. Te están dejando de lado, pero yo te veo. Sí, buen día. Mi nombre es Silvia Lere. Quería agradecerte, la verdad, la charla. Y quería reforzar una partecita que la señora hablaba de la parte de obras y el 147. Y unirlo con la parte esta que decía de las ambulancias. Para mi criterio, el 147 la verdad está funcionando bastante bien. Si bien hay temor en los vecinos a veces de no querer denunciar, cada vez se está recibiendo más denuncias. Tratamos de atender todas las denuncias. Yo soy inspectora municipal y de hecho tratamos de, a veces la parte interna, de darle tranquilidad en cuanto a las obras. Pasaba un poquito lo que pasa con las ambulancias. Estamos haciendo una especie de pedagogía. Antes a veces tener material en la vía pública o algo no pasaba mucho en cuanto a decirle el profesional siempre supo de código, siempre supo que no se podía hacer. Ahora están las multas que siempre estuvieron, ahora se hacen efectivas esas multas y estamos tratando de que todo profesional entienda eso y acudimos a cada denuncia por un tema de seguridad. En este último año no es que clausuramos las obras para que la gente no trabaje, simplemente es por una cuestión de seguridad. Hay muchas obras, de hecho, que están sin actividad y se está tratando de cumplir el determinado plazo de tantos meses, como dice el código. Si no están en funcionamiento, que se haga cargo el profesional. Así que en realidad estamos en eso para el cuidado de lo que es la ciudad y el cuidado de las personas. Gracias. Uso mucho el 147, así que doy fe de que funciona bien. Y a mis amigos del piso de abajo, Carrillo, Tun y todo el equipo, siempre les digo, esta vez tardaron tantos días en responderme. Siempre les voy poniendo, siempre por eso, no les digo quién, obviamente, pero... o les digo, el auto abandonado lleva tantos días ahí, mirá que... Y no les digo dónde. No, pero funciona muy bien. Me tocó, cortito porque ya creo que es tardísimo. Dentro de lo que estabas hablando, hablo sobre el tema de participación. No olvidemos que estamos en el artículo 1 como democracia participativa, fuera de todo concepto representativo. Ahora, dentro de esa participación se han generado espacios, más allá de las comunas y demás, que son órganos representativos. Y te hablo por el tema de seguridad. Estamos muy vinculados a nivel nación, a nivel provincia de Buenos Aires, a nivel de la ciudad. Pero te imaginás que dentro de los indicadores no estamos previstos en este tema. Por eso te queríamos abordar en un tema de seguridad, porque es el derecho de la vida. Porque en el concepto de la prevención del delito es prevenir la vida. Pero después tenemos otro problema que es el derecho de la víctima en seguridad. Y en ese concepto está en la interacción entre la denuncia pertinente con el concepto de la respuesta rápida. Te vas a reír. Recién denunciamos, antes de entrar a las 9:30, por eso llegué tarde, la denuncia de un patrullero abandonado abajo del puente de Alsina. Nadie sabía nada. ¿Sabes por qué? Porque la participación ciudadana en órganos en este momento sobre la herramienta de trabajando en la interrelación, tenemos online las vistas, las 24 horas, mucho más rápido. Por eso
hemos abordado en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, el proyecto de Observatorio de Seguridad Ciudadana y demás, como más allá, te estamos hablando porque cumplimos 20 años, somos los creadores de los FOSEP, pero esto es una interacción y creo que este tema, indicador, porque un poco tocaste lo de la ambulancia, eso lo mismo nos pasa a nosotros con el policía, eso lo mismo nos pasa con un funcionario, eso lo mismo nos pasa en las comunas, es decir que, pero acá viene un tema muy delicado, que es la vida. Entonces, prevenir la vida es tan importante que es más allá de un indicador, nada más. Seguro y gracias y totalmente de acuerdo. No sé si hay más tiempo. No, te iba a preguntar, yo soy de San Fernando, ya me presenté, soy Claudia Siena. Si te veo, como es bien, muy concentrado en todo lo que es la ciudad de Buenos Aires y ¿han tratado de articular algo en forma conjunta con los municipios que somos parte del conurbano? A ver, como gobierno hay varias iniciativas, digamos, que se trabajan conjuntamente. El SAME, Provincia de Buenos Aires, el anillo digital en la General Paz que se acaba de inaugurar, los metrobuses, obras de viaducto, digo, hay un conjunto de iniciativas. Como decía antes, no establecimos alguna de estas como compromiso de gobierno, justamente porque no dependen solo de cosas que haga la ciudad, dependen de provincia, de los municipios, de nación, pero sin duda me parece que eventualmente en este camino hacia una institucionalidad metropolitana, hacia una coordinación mucho más acentuada, creo que sería deseable fijarnos metas, compromisos metropolitanos de forma conjunta.